¿Qué dice Ger? Muy bien. Renovamos el saludo, el gusto como siempre de encontrarnos al mediodía. Sí, los datos reales, la praxis refuta esta tesis que está planteando Javier Milei, entre otros conceptos, ¿no? Sí. Que contrastados con las cifras, tienen poco sostén, ¿no? Si uno se pone a analizar pormenorizadamente los planteos que hizo el jefe de Estado en el discurso el domingo de apertura de sesiones ordinarias. Y fíjate, estos datos salen del propio gobierno, son los datos que la ARCA dio a conocer ayer, es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y que hace referencia a cómo viene la recaudación tributaria en la Argentina, en este caso en el segundo mes del 2026. Bueno, si vos mirás los datos en forma nominal, vas a ver que hay un crecimiento de la recaudación del orden del 20,1%, en base a datos que vienen de DGI, aduana y ANSES en relación al mismo mes, es decir, a febrero del mes 2025. Pero cuando chequeas la inflación, vas a ver que los precios domésticos tuvieron un aumento acumulado del 32,4% en esos 12 meses, y de ahí que tengamos una caída en términos reales de los recursos tributarios del orden del 9,7%. Y esto es lo que muchas veces el gobierno no dice. Es la séptima disminución consecutiva, Germán, ajustada a inflación. Y esto está dado básicamente por una serie de cuestiones. Por un lado, los derechos de exportación que bajaron y bastante. Obviamente es un guiño a los sectores productivos, el campo festeja, pero el retroceso en ese elemento juega. Los derechos de importación también se corrieron, y eso en parte permitió que entre mucho producto del exterior. Los impuestos internos coparticipables cayeron un 16,4%, y bueno, son elementos que juegan en contra de la recaudación. Otro factor clave es el IVA, el impuesto al valor agregado, que se genera con las transacciones comerciales, cuando la gente consume. Y fíjate, ¿no? También ahí tenemos una caída importante en términos reales, que conspira, que socava, que erosiona la recaudación real del mes de ¿Sabés, febrero. Pato? Y tenemos Sí. una placa. Sí. No, antes de ir a la placa, para repasar en el números y demás, ¿sabés qué pensaba? Que si esto en el marco de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación por cadena nacional y hablándole a todo un país, donde el presidente de la Nación utiliza esa frase de que se ha terminado la malaria, y haciendo referencia a este crecimiento de la economía, cuando después, en definitiva, una fuente, en este caso como ARCA, a través de un trabajo realizado y obviamente con estas valoraciones, donde después uno además tiene que hacer otro tipo de valoraciones, como la apertura de importaciones, la baja del consumo, por ejemplo, en supermercados, el estancamiento de muchos de los sueldos, el cierre de muchas empresas, ni que hablar de los kioscos, que además también es algo de lo que vamos a hablar en un ratito también, con menor cantidad de empleos, como si en la apertura de sesiones ordinarias, para hablar de la economía, se deja por fuera todo este tipo de valoraciones. Digo, resulta a veces difícil seguirle el hilo a un montón de aseveraciones que en este caso hace el gobierno de la Nación a través del presidente, como en este caso en particular, ¿no? Hablando de un crecimiento de la economía con todos estos valores del otro lado de la balanza. El gobierno expone datos vinculados al equilibrio fiscal, a la no emisión. Sí. Ahí yo te diría que hay una adhesión muy clara, incluso de economistas que en el trazo grueso han sido siempre muy empáticos con la política llevada adelante de Javier Milei. Pero de todas maneras hay referentes que estudian la economía y se pueden considerar liberales, que hoy son muy críticos, sobre todo porque el modelo que lleva adelante Javier Milei, basado precisamente en estos elementos, pero que no conteniendo políticas que permitan, sobre todo, Sí. aumentar los niveles que hoy son muy bajos en términos de actividad económica. Bueno, ahí hay un tema crítico, ¿no? Y estos datos obviamente lo exponen. Por un lado, tenemos los datos de baja recaudación nacional. Y esto tiene un impacto directo, Germán, y ahí vamos con la placa, Sí.
en los montos que reciben las provincias, y Santa Fe está muy complicada por este asunto. Casi en el mismo momento, en sincronía con los datos de ARCA conocidos en las últimas horas, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal y el IARAF presentó estadísticas vinculadas a caídas de coparticipación, caídas promedio y también una discriminación por provincia. Y te digo que Santa Fe es de las más perjudicadas. La recaudación conjunta de IVA más ganancia encadena un segundo mes con reducción real, interanual, mensual de caída en la recaudación, que conspira también con la coparticipación federal a las provincias. Fíjate este dato, ¿no? El promedio interanual de caída de coparticipación a las provincias. Estos son, también está incluida la ciudad de Buenos Aires en esta nómina, 7,4% de caída. Pero Santa Fe, si hacemos foco en la bota y hacemos la comparación interanual febrero 2026 versus igual periodo del año pasado, vamos a ver que Santa Fe está por encima del promedio, 8,1% de caída en la coparticipación en los montos que están ligados directamente a la recaudación de impuestos que precisamente recauda Nación, sí, y que esa ganancia se comparte con las provincias. Y fíjate en el acumulado, 7,2% es un número muy importante, de caída. 8,1% es un número, Pato, realmente muy importante. Sí, claro, ¿no? Hay que ver después cómo se manejan los estados subnacionales con esa caída tan importante. Recordemos que el grueso el dispendio de fondos que tienen los estados también viene, ¿no?, de la recaudación, seguro, de aquellos impuestos que vienen de Nación. Obviamente hay otro tanto que directamente recauda cada provincia, pero en definitiva lo que tiene que venir desde Nación, si es menor el monto, erosiona y mucho las políticas públicas que puede generar un estado subnacional. Y después tenemos las cifras del acumulado, 7,2% en caída promedio para las provincias en el acumulado de coparticipación de febrero a febrero, y Santa Fe también por encima del promedio en ese acumulado, 7,9% la caída. Obviamente, ¿no?, en base a las políticas sobre todo nacionales, que aquí tienen su correlato. Sin ir más lejos, hoy la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Germán, presentó las cifras en base a caída de actividad manufacturera en Rosario. Ayer tanto la FISFE como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa también presentaban lo propio en relación a la baja actividad, que casi por igual, ¿no?, afecta al comercio, afecta al sector mercantil, pero también al sector manufacturero, a las fábricas que funcionan en la bota santafesina y tienen un correlato en la recaudación tributaria, ¿no? Parece que el gobierno nacional está muy envalentonado, no hace mella esta baja en la recaudación, que van a seguir respetando el equilibrio fiscal, y eso genera sobre todo miedo, ¿no?, en actores vinculados, sí, a la actividad pública, empleados públicos, también en políticas de Estado que pueda generar el gobierno nacional, pero con menos recaudación se va a escudar precisamente en ese argumento para mantener, por ejemplo, floja la obra pública, etcétera, ¿no?, el gobierno nacional, pero también esa política impacta en los gobiernos provinciales, y Santa Fe y la bota santafesina no queda fuera de ese fenómeno. Totalmente. Bueno, Pato, la seguimos mañana. Muchas gracias. Un abrazo, buena tarde.